Vamos al secreto número uno. Ya lo puedes ver en la pantalla. Y el secreto es que el lenguaje se adquiere, no se aprende. El lenguaje se adquiere, no se aprende. Existe una diferencia entre adquirir el lenguaje y aprender el lenguaje. Y yo te la voy a explicar ahora. Está en inglés, pero no te preocupes que te la voy a traducir. Acquisition versus learning. ¿Qué características tiene la adquisición de un idioma? Nosotros adquirimos un idioma de forma implícita, implicit, y de forma subconsciente, subconscious. Nosotros adquirimos un idioma de forma implícita, de forma subconsciente. No estamos conscientes de cuando estamos adquiriendo un idioma. Esa es una característica del proceso de adquisición. Por otro lado, el proceso de aprendizaje es explícito, es consciente. Estamos conscientes de que estamos aprendiendo vocabulario, de que estamos aprendiendo reglas gramaticales. Pero el proceso de adquisición es subconsciente, es implícito. No nos damos cuenta que estamos aprendiendo el nuevo idioma. Otra característica es que la adquisición se da en situaciones informales, informal situations, como por ejemplo estar escuchando una canción en inglés, estar viendo una película en inglés, estar disfrutando de un libro en inglés, estar disfrutando de una conversación en inglés. Son todas situaciones informales que te permiten adquirir el idioma. En cambio, el aprendizaje son la mayoría de veces situaciones formales, en las que tú estás sentado en una sala de clases y recibiendo información del profesor. Otra característica es que en el proceso de adquisición nosotros logramos tener una sensación de el uso de la gramática, uses grammatical feel, como que sentimos la gramática, como que escuchamos una oración y decimos, esa oración no está correcta, pero no sé por qué, hay algo que no me calza en esa oración. Aunque no sepas la regla, tú tienes como un sentimiento de que la oración que escuchas o que dices está incorrecta. En cambio, en el aprendizaje, tú usas las reglas gramaticales, estás constantemente repasando las reglas, aprendiéndolas y aplicándolas en situaciones nuevas. También el proceso de adquisición depende de la actitud, es decir, del ánimo que tenga la persona para poder aprender, perdón, en este caso sería adquirir el nuevo idioma. En cambio, el aprendizaje depende de la aptitud, es decir, de las competencias cognitivas que tenga la persona. Porque recuerda, en el aprendizaje tú estás aprendiendo las reglas gramaticales, aprendiendo vocabulario, y todo eso requiere una habilidad cognitiva. En cambio, en la adquisición, el proceso es distinto y depende de tu actitud hacia el lenguaje. Y por último, en la adquisición hay un orden de adquisición establecido, es decir, que hay ciertas cosas que se aprenden primero, otras después, pero en el aprendizaje generalmente se comienza de lo más simple a lo más complejo. Esa es la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Y el secreto número uno es que nosotros tenemos que adquirir el idioma,
no aprenderlo. Es decir, tenemos que adquirirlo, es un proceso subconsciente en situaciones informales, que no se le da enfoque a la gramática, que tenemos que estar con buen ánimo para aprenderlo y que van a haber ciertas cosas que vamos a aprender primero, otras después. Es decir, no va a haber un orden que va de lo más simple, lo más complejo, sino que el proceso de adquisición hay ciertas cosas que se aprenden primero, otras después. Primer secreto entonces, adquirir el idioma y no aprenderlo. Yo sé que todavía tienes dudas. Ahora te voy a explicar un poquito más a fondo de qué se trata esto. La razón por la que tenemos que adquirir el idioma y no aprenderlo es porque adquirimos el idioma de manera similar a la forma que aprendimos nuestro idioma natal. Aquí, por supuesto, estoy ocupando la palabra aprender, pero ya sabemos que la palabra correcta sería adquirir. Nosotros adquirimos nuestro idioma natal. Porque reflexiona en esto. Cuando éramos niños, nadie nos enseñó reglas gramaticales. Nadie, o quizás sí en algunos casos, el niño se sienta y el papá le enseña el lenguaje. En muy pocos casos yo creo que eso pasa. Pero el niño, nosotros cuando éramos niños, sencillamente estuvimos expuestos al idioma y lo aprendimos como de forma mágica. No hubo un conocimiento formal de la lengua, no aprendimos reglas gramaticales. Estuvimos sencillamente escuchando y escuchando el idioma y a medida que avanzaba el tiempo nos fuimos sintiendo más capaces de decir cosas en ese idioma. Nadie nos obligó a hablar, sino que nosotros por sí solo, de repente, comenzamos a decir cosas, ¿ya? Porque adquirimos el idioma. Y esta es una idea súper importante, que la capacidad de comunicarse en el nuevo idioma es el resultado de haber adquirido el idioma, no es la causa. Porque muchas veces pensamos que aprender un idioma es hablar el idioma, practicar la pronunciación, practicar diálogos. Sin duda eso puede ayudar, pero lo más importante es poder adquirir el idioma, estando expuesto al idioma, entendiendo mensajes, y esa adquisición eventualmente nos va a permitir a nosotros comunicarnos de forma eh, no forzada. Es decir, de repente vamos a sentirnos con la capacidad de decir algo en inglés y vamos a comenzar de a poquito a decir cosas y a comunicarnos. ¿Ya? Entonces, primer secreto, adquirir el idioma, no aprenderlo. Y te cuento más. Nosotros los seres humanos, de acuerdo a Chomsky, esto lo viene diciendo del año 1965 y se ha comprobado hasta los días de hoy, nosotros tenemos algo que se llama The Language Acquisition Device, que es el dispositivo de adquisición del lenguaje, que se cree que es un órgano que nosotros tenemos en el cerebro que nos permite adquirir idiomas. Nos permite adquirir idiomas. Y esto está comprobado en nuestra experiencia. De hecho, yo le hago clases a una persona haitiana y cuando le estaba explicando esto, yo le pregunté cómo ella había aprendido el español, porque habla bien español. Y ella me dijo, bueno, estando simplemente acá, eh, exponiéndome a situaciones cotidianas del lenguaje y eventualmente pude aprender el idioma y me puedo comunicar. Entonces, esa clase de personas es un claro ejemplo de que esta teoría funciona.
de que nosotros tenemos que exponernos al idioma, exponernos a situaciones en las que estemos expuestos al idioma y dejar que este dispositivo haga su trabajo porque lo va a hacer de forma automática. No es que de repente uno lo active. Este dispositivo se activa de forma automática. Uno se expone al idioma y este dispositivo que tenemos en el cerebro se activa y comienza a adquirir información de ese nuevo idioma. Y toda esa adquisición, como explicaba anteriormente, va a resultar en que al final la persona se pueda comunicar en ese idioma. Ya, entonces, primer secreto, adquirir el idioma y no aprenderlo. Adquirirlo y no aprenderlo. Eso significa que tengo que exponerme al idioma y dejar que este dispositivo que está en el cerebro comience a adquirir el idioma.